Hay algunas frases como, si sabes qué, imagínese qué, he escuchado que nos hacen quedarnos quietos, nos detienen y a la vez hacen que nuestros oídos y mentes se abran y queden expectantes. Esto nos introduce en el tema de la murmuración. La Real Academia Española la define como conversación en prejuicio de un ausente. La murmuración va en contra de uno de los pilares de la ley de Dios, amar al prójimo, y tiene estrecha relación con el chisme. Proverbios 26-22 dice, los chismes son como ricos bocados, porque el ser humano disfruta de la murmuración y el chisme. Esto sucede porque estas prácticas alimentan nuestro carácter pecaminoso, dado que nos comparamos con la persona de la quien se está hablando y creemos ingenuamente que estamos sin mancha o pecado y que somos los indicados para juzgar. También porque la murmuración y el chisme son armas para cobrar venganza, pero tenemos que afirmar con toda claridad que detrás de toda murmuración y chisme hay un corazón pecaminoso, donde la lengua es tan solo un instrumento que revela lo que hay en él. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El chisme, según la Real Academia, es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende disponer a unas personas con otras. Sin duda el chisme, al igual que la murmuración, son un gran problema, pues generan división, conflictos y enemistades. En la narración de Hechos 6:1-7 nos muestra que la iglesia iba a ser sacudida por estos dos enemigos, murmuración y chisme, que sin duda se atrincheran sigilosamente y que van perpetrando su daño poco a poco, a través de erosionar la confianza y sembrando la terrible semilla de la cizaña. Estos enemigos pretendieron hacer daño a la primera iglesia cuando se descuidó la distribución diaria del alimento entre las viudas de los judíos griegos. No se nos dice específicamente si esto era por favoritismo o por una mala logística. Lo único que tenemos claro era que la iglesia enfrentaba un nuevo desafío que debía resolver si deseaba permanecer como la comunidad unida. Esto era una situación delicada, puesto que atentaba con uno de los pilares de la iglesia, la unidad. Jesús en la oración por sus discípulos dijo, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es por esto que los discípulos, ante esta delicada situación, no se quedaron como espectadores, sino que desafiaron a la comunidad a que comprendiera que ellos, quienes habían detectado el problema, debían ser también parte de la solución. Por eso la invitación a que se escogiera dentro de la misma comunidad 7 hombres con las siguientes condiciones: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Buen testimonio. Así como un árbol se conoce por el fruto que da, un cristiano se conoce por su buen testimonio, es decir, por su manera de vivir, de hablar y de reaccionar ante los diferentes desafíos del diario vivir, los cuales no los resuelve por sus emociones, por sus intereses, sino que los hace sometiéndose a la palabra de Dios. Por ejemplo, si ofendemos o somos ofendidos por alguien, podemos dejar el orgullo e ir ante la otra persona en actitud de reconciliación, llenos del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. El Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo, sin excepción. Sin embargo, encontramos que se nos ordena ser llenos del Espíritu. Esto lo vemos en los requisitos para servir a las mesas. Esto nos lleva a decir que la llenura del Espíritu Santo es vivir una vida en total dependencia a Él. Romanos 8,
9 y Efesios 1, 13 al 14 afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser contristado, Efesios 4, 30, y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada, 1 Tesalonicenses 5, 19. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Por lo tanto, el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo y la obediencia a Dios es lo que nos mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos pretender servir en la obra de Dios si en nosotros persiste la murmuración y el chisme, los cuales claramente son pecado. Por eso cuando pequemos, debemos inmediatamente arrepentirnos, confesarlo a Dios, restituir a quien hayamos ofendido y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo, donde no hay espacio para el chisme y la murmuración. Sabiduría. Consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr hacer el bien, pues la sabiduría se presenta como lo opuesto a la maldad y se extiende a toda actividad del ser humano. Es decir, la sabiduría es la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, con el propósito de conocer cuál ha de ser la mejor decisión ante una situación. Sin duda, la fuente y plenitud de la sabiduría la hallamos en Cristo, quien es, como dice Pablo a los Colosenses, en Él, en Cristo, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es teniendo un encuentro diario con Cristo que nuestra sabiduría crecerá y se hará viva en el diario vivir. También la sabiduría está vinculada al temor del Señor, esa actitud de suprema reverencia que nace de conocer la grandeza de Dios. Por eso, el proverbista nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Como vemos, no se trataba de elegir a cualquier persona, ya fuera por necesidad, amistad, conveniencia, afinidad, sino que debían ser personas idóneas para esta tarea, aunque fuese sencilla, puesto que venían a ser servidores de la obra de Dios. Es por eso que la solución al problema de la murmuración tuvo un final feliz, porque la iglesia comprendió que las diferentes circunstancias y desafíos propios de una comunidad creciente no se resuelven en los pasillos ni en los corrillos a través del chisme o la murmuración, sino que se solucionan en medio de una comunidad que es guiada por el Espíritu Santo, quien es el que hace posible que la unidad permanezca a pesar de las diferencias. La narración nos dice que a toda la comunidad le agradó la solución de escoger personas idóneas para el servicio de las mesas, las cuales fueron presentadas a los apóstoles, que procedieron a orar por ellas. Sin duda, en la iglesia del Señor existen diferentes desafíos, problemáticas que surgen por la misma dinámica del crecimiento de la comunidad. Y es ahí que se hace importante que se establezcan roles claros que ayuden a que el buen desarrollo de la iglesia permanezca. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, que entendieron que su llamado era específicamente a la oración y a la enseñanza de la palabra. Y por lo tanto le dijeron claramente a la comunidad que era injusto que ellos atendieran también las mesas, puesto que si eso pasaba, se descuidaría su llamado principal. Esto no quiere decir que existan labores de mayor espiritualidad que otras, pues estaríamos cayendo en una dicotomía entre lo físico y lo espiritual, que no es bíblico. Tampoco quiere decir que los discípulos hubiesen olvidado las enseñanzas de Jesús cuando les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Obviamente que lo recordaban. Ellos, como todos los seres humanos, eran limitados en tiempo, en fuerzas. Por eso la palabra de los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No querían indicar con ello que no deseaban servir, sino que establecieron prioridades. La primera comunidad no perdió su visión de ser testigos de Cristo
en medio de las adversidades logísticas que surgieron, sino que el crear cargos administrativos, ministerios nuevos dentro de la iglesia, como el de servir a las mesas, fue una decisión sabia que hizo que el evangelio continuara extendiéndose. En ocasiones se hacen necesarias nuevas estructuras, dinámicas y políticas para asegurar que no se pase por alto temas importantes. Y es ahí, en medio de esa dinámica, que nuestra voz es importante cuando la usamos con la motivación y actitud correcta, cuando el anhelo de aportar al buen funcionamiento de la comunidad surge. Por eso, si deseamos ser una familia en Cristo, necesitamos recordar que todos somos escogidos para servir en unidad a pesar de las diferencias, donde no hay espacio para la murmuración y el chisme, sino que disponemos a señalar el problema, el desafío y también, a la vez, aportar a la solución a partir del servicio.